Un veterano descubrió que, bajo su propio pueblo, el gobierno había enterrado un secreto letal y callado durante décadas. Una funcionaria retirada, Evelyn Brooks, prefirió ocultar la verdad por el bien común, aunque eso ponía en riesgo miles de vidas. Pero Mike Harris no estaba dispuesto a ser cómplice del silencio, y junto a su perro Scout prendió una chispa que lo cambió todo. Solo escuchen cómo una cueva olvidada sacó a la luz un sacrificio oculto, y por qué esta vez la verdad ganó. El bosque respiraba una calma engañosa. Las agujas de los pinos amortiguaban cada paso de Michael Mike Harris, retirado de los Marines, mientras seguía por el sendero apenas visible al pie de la colina. El sol caía a través de las ramas como en un mural en movimiento, proyectando luces suaves sobre la tierra húmeda. Scout, su inseparable compañero de cuatro patas, iba unos pasos por delante, husmeando con precisión casi matemática. Desde que Mike lo rescató de un refugio estatal, un labrador dorado, fuerte, de mirada sabia y entrenado para búsqueda, habían compartido más que caminatas. Compartían silencios, presentimientos y ciertas alertas que no necesitaban traducción. Ese día no era distinto, o al menos no lo parecía, hasta que Scout se detuvo. No fue una pausa casual, fue un frenazo seco, con la cabeza alzada y la cola rígida, apuntando hacia un grupo de rocas grises cubiertas de musgo. Mike lo notó al instante. No hacía falta decir nada. El lenguaje corporal del perro hablaba claro. Scout había encontrado algo. «¿Qué es, chico?», dijo Mike en voz baja mientras se acercaba. El animal emitió un gemido corto, un sonido tenso, vibrante, casi imperceptible. Uno que Mike había escuchado muchas veces en Afganistán, cuando Scout detectaba presencias ocultas bajo la arena o detrás de muros falsos. Ese sonido, en otro tiempo, salvó vidas. Ahora, en medio del bosque de Montana, lo hizo detenerse en seco. Frente a ellos, entre dos grandes lajas de caliza medio hundidas en el suelo, se abría una grieta. Apenas visible entre raíces y piedras, parecía más una hendidura causada por la erosión que una entrada. Pero el olor... Mike frunció el ceño, se agachó y aspiró. Era sutil, pero inconfundible. Metal húmedo mezclado con algo más, algo químico. Un fondo de amoníaco diluido, como el de ciertos productos de limpieza usados en instalaciones militares. Una nota discordante en medio del olor a resina y madera podrida del bosque. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un instinto antiguo, entrenado durante años, se activó. Los músculos se tensaron, la respiración se volvió lenta, controlada. Este no era un olor que debería estar allí. Sacó su vieja navaja de mango de madera, la misma que llevaba desde su primer despliegue, y empezó a apartar con cuidado las capas de musgo, hojas y tierra. Al hacerlo, notó que debajo había una estructura artificial, una especie de marco de piedra reforzada, con líneas rectas y marcas de herramientas. Alguien había trabajado allí, no era una formación natural. Scout movió una pata hacia adelante, como pidiendo permiso. Mike lo miró y sin decir una palabra, asintió. El perro, ágil, se deslizó por la abertura. Mike sacó la linterna de su mochila táctica, ajustó la correa del hombro y lo siguió. El interior era un pasaje estrecho, de paredes irregulares, con cortes de cincel claramente visibles. El aire estaba más frío, el silencio estaba tan denso que se oía el eco de sus pasos. Scout avanzaba sin miedo, aunque más lento que de costumbre. Eso también decía mucho. A unos 5 metros de profundidad, el túnel se ensanchaba y desembocaba en una cavidad. Mike enfocó con su linterna y se quedó inmóvil. Ante él se alzaba una especie de estructura de contención, construida con tablones gruesos, ennegrecidos por la humedad y el tiempo. Algunos estaban medio podridos, pero aún se mantenían firmes. Tenían clavos grandes, oxidados, colocados con precisión. En uno de los tablones, apenas visible bajo capas de polvo y moho, se leía aún, en pintura blanca desvaída, US Army Do Not Enter. Mike retrocedió un paso. El estómago se le encogió.
Ese tipo de señalización no se usaba para proteger cosas comunes. Si el ejército había sellado algo allí, si alguien se había tomado la molestia de marcarlo en medio de la nada, entre montañas y árboles, era porque aquello no debía ser encontrado. Scout se giró hacia él y ladeó la cabeza. El mensaje era claro: esto es importante. Y por dentro, Mike ya sabía que el bosque le había mostrado algo que no debía ver, que quizás nadie debía haber visto, pero ya era tarde para dar marcha atrás. El túnel olía a óxido y años encerrados. A cada paso, el aire se volvía más denso, más frío, como si el tiempo allí dentro se hubiese detenido hace décadas. Las paredes dejaban atrás la irregularidad de la piedra natural y empezaban a mostrar trazas de intervención humana. Vigas de acero incrustadas en la roca, cables que se perdían entre las sombras y polvo. Tanto polvo que parecía nieve gris flotando en el haz de la linterna de Mike. Scout caminaba justo delante, en silencio, con el cuerpo en tensión. No olfateaba como de costumbre. Iba al recto, guiado por un olor que solo él percibía con claridad, uno que probablemente no formaba parte de su entrenamiento, pero que su instinto reconocía como peligroso. Al fondo del pasadizo, el espacio se abría en una cavidad más amplia, de techo bajo y reforzado. Era como una bóveda enterrada bajo la colina. Mike enfocó con la linterna. El haz de luz tembló ligeramente en su mano. En el suelo, medio cubiertos por una lona desgarrada por la humedad y el tiempo, sobresalían varios cilindros metálicos, largos, del tamaño de un antebrazo. Estaban dispuestos de forma ordenada, como si alguien los hubiera colocado con extremo cuidado y luego hubiera abandonado el lugar en silencio. Los cilindros llevaban inscripciones en stencil, números de serie, códigos, letras en inglés y un símbolo apenas visible. Un águila estadounidense desgastada por el óxido. Mike dio un paso atrás, conteniendo el aire. No necesitaba un manual para saber lo que estaba viendo. Reconocía ese tipo de contenedores. Eran exactamente los que se usaban durante la Guerra Fría para transportar agentes químicos altamente volátiles, organofosforados, armas del tipo que el ejército clasificaba como inexistentes en sus informes públicos. Scout se detuvo a 2 metros, junto a una roca. Rasguñó la superficie con la pata, suavemente, como señalando algo. Mike se agachó y apartó la tierra con las manos. Lo que emergió fue un disco metálico, redondo, manchado de barro y tiempo. Lo limpió con el pulgar y leyó la inscripción. Samuel Kaplan. Una placa de identificación militar. Justo al lado, medio cubiertos por grava y hojas secas, huesos humanos. No más de lo que una persona puede perder en una vida larga, pero suficientes para entender. Alguien no salió de aquí. El corazón de Mike latía con fuerza en el cuello. El aire ya no era solo frío, tenía un sabor metálico, extraño, como si el ambiente estuviera contaminado por algo que no se veía. La linterna parpadeó un momento y luego enfocó, por accidente, una esquina del recinto. Allí, en la unión entre 2 placas de acero, la resina sellante que cubría una antigua unión estaba resquebrajada, como una cicatriz mal cerrada. Y entonces lo escuchó. Un sonido leve, prolongado, como un siseo constante, casi imperceptible al oído, pero imposible de ignorar. Un escape, un susurro desde las entrañas de algo que no debía respirar nunca más. El vaho empezó a formarse frente a su rostro, aunque el lugar no estaba lo suficientemente frío para eso. Fue como si algo invisible se deslizara por el aire y le atravesara la piel. Instinto puro. Mike retrocedió al instante. Con manos firmes por entrenamiento, pero temblorosas por dentro, improvisó un pañuelo húmedo en la cara, agarró a Scout del arnés y salió a toda velocidad por el túnel. No miró atrás, no comprobó nada. No había tiempo. Solo el latido de su corazón, el eco de sus pasos, el jadeo del perro. Al llegar afuera, el mundo pareció moverse más deprisa.
Aspiró aire fresco con desesperación, se arrodilló y contuvo una arcada. Las manos le temblaban, el pecho le ardía. Se sentó en el suelo, sacó su móvil y marcó al sheriff del condado, Thomas Reed. La llamada fue breve. Mike relató lo esencial, sin adornos ni suposiciones. Reed escuchó con una atención usual. Hacía muchas preguntas, demasiadas, y todas eran técnicas. Medidas del túnel, códigos de los cilindros, ubicación exacta. Prometió enviar una patrulla de inmediato. Dijo que llamaría a los bomberos, que sería tratado como un hallazgo potencialmente peligroso. Mike colgó con una sensación que no le gustaba. Algo en el tono de Reed no encajaba. No había urgencia, había cálculo. Pasaron 2 horas. La patrulla nunca llegó. Pero sí lo hizo un SUV negro sin placas que se detuvo con el motor aún rugiendo. Del asiento del conductor bajó una mujer de rostro marcado, cabello blanco cortado al ras, vestida con ropa de campo y botas pesadas. Su forma de caminar era la de alguien que ya no pedía permiso para estar donde estaba. En la mano llevaba una carpeta cerrada con una goma elástica. Se acercó a Mike sin vacilar. Lo miró con frialdad profesional. «Soy Evelyn Brooks», dijo, mostrando una credencial de un contratista retirado del Departamento de Defensa. «Sé exactamente lo que encontró. Y sé también por qué no debe hablar de ello con nadie». La forma en que lo dijo no fue una amenaza directa, fue peor. Sonó como si lo que Mike había visto ya no le perteneciera. Como si, al descubrirlo, hubiera cruzado una línea invisible y ahora él formaba parte del problema. Scout gruñó suavemente. Mike lo sujetó, pero no apartó la mirada de la mujer. Sabía que había hecho bien en salir. Y ahora empezaba a entender que lo que había encontrado no debía haberse encontrado jamás. Las palabras de Evelyn no salieron como confesión, tampoco como advertencia. Salieron como peso acumulado, como si cada sílaba arrastrara una vida entera de decisiones grises, justificaciones vacías y noches en vela. La historia no era sencilla, nunca lo había sido. 1963. Empezó sin mirar a Mike directamente. Una inundación cubrió un antiguo polígono militar a 15 kilómetros de aquí. El gobierno federal decidió cerrar el sitio. Pero antes de abandonarlo, había que reubicar parte del material que quedaba. Armas químicas. Agentes de dispersión rápida, en su mayoría letales. Mike no interrumpió, solo escuchó. Cada frase de Evelyn era como una piedra cayendo dentro de un pozo sin fondo. Eligieron estas cuevas, continuó ella, naturales, estables, fuera de los mapas. Las reforzaron con lo mínimo, contención temporal, dijeron. 3 meses, tal vez 6, pero luego vinieron las elecciones, los recortes, la burocracia y el olvido. Pasó un largo segundo de silencio. Yo no estuve allí en ese momento, llegué años después, como analista, pero me tocó heredar el expediente, sin presupuesto, sin autorización y sin nadie más que yo para decidir. Mike entrecerró los ojos. ¿Y su decisión fue dejarlo ahí? Sellarlo, corrigió ella. Cavar, reforzar, esconder. Mejor dejar dormir al monstruo, pensé. No había forma segura de sacarlo sin levantar preguntas que nadie quería responder. En sus ojos no había arrogancia, tampoco remordimiento pleno. Había esa mirada cansada de alguien que creyó hacer lo correcto en un mundo sin opciones correctas. ¿Cuántas personas sabían? 5. De esas 5, solo yo estoy viva. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Y sí, me prometí que mientras yo viviera no habría filtraciones, ni químicas ni mediáticas. Se detuvo. Luego lo miró de frente, con una mezcla de súplica y autoridad. Si esto sale, señor Harris, no va a salvar a nadie. Va a destruir el pueblo. El pánico se va a extender más rápido que cualquier gas. Los comercios cerrarán, las tierras perderán valor, la gente empezará a marcharse. Y usted será el hombre que encendió la mecha. Mike bajó la vista. Scout, a su lado, olfateaba el aire con inquietud,
como si algo invisible estuviera a punto de cambiar. Y entonces Mike imaginó a los niños que jugaban en el arroyo, a las familias que bebían agua del pozo municipal, apenas a 1,5 kilómetros de donde se encontraba esa cueva. Pensó en la confianza ciega de la gente que cree estar a salvo, simplemente porque nadie les dice lo contrario. Y pensó en su madre, que solía decir, la verdad no siempre salva, pero el silencio nunca lo hace. No voy a ser el hombre que se calla. Las palabras salieron sin rabia, pero con una convicción que cortó el aire como navaja. Evelyn apretó los labios. No dijo nada más. Y justo entonces apareció el sheriff Thomas Reed. Llegó solo, sin uniforme, sin patrulla, sin luces, como si no viniera a actuar sino a borrar huellas, como si llevara en la espalda el peso de un secreto del que no sabía cómo liberarse. Mike, necesito tu teléfono, dijo, con un tono cuidadosamente neutral. Cadena de custodia. Esto ya es federal. No alzó la voz, no lo forzó. Le quitaron el móvil con una gentileza tan ensayada que dolía más que un empujón. Reed le puso una mano en el brazo, un gesto casi afectuoso. Pero eso fue lo peor. No era una amenaza, sino algo peor. Una forma de decirle que ya no tenía control. Deja que los mayores se encarguen, Mike. El mundo se estrechó. Mike se quedó inmóvil unos segundos, y en su mente, como un latigazo, volvió un recuerdo de Kandahar. Órdenes que venían desde escritorios con aire acondicionado, planos trazados por hombres que nunca pisaron el suelo que marcaban. ¿Y las consecuencias? Siempre las consecuencias, cayendo sobre los que estaban al frente. ¿Otra vez? ¿Otra vez le pedían que mirara a otro lado? Respiró hondo. Se soltó del agarre con firmeza. Pero es mi pueblo, y esa cueva está respirando. Scout emitió un gruñido bajo, casi como si lo confirmara. Y por primera vez, la máscara de Evelyn Brooks se resquebrajó. Miró a Reed con una mezcla de sorpresa y temor, como si lo que Mike decía ya no fuera una suposición, sino una realidad que ella misma empezaba a aceptar. No puedo garantizar, murmuró, que el sellado aguante otra tormenta. Silencio. No necesitaba más pruebas, no necesitaba autorización, necesitaba actuar. Mike se giró sin decir nada más y comenzó a bajar por la colina, decidido, con Scout a su lado. Sabía exactamente a dónde ir, a la única persona que aún creía en él sin matices. Lena Moore, periodista local, amiga de su difunta hermana, despedida del periódico comarcal por hacer las preguntas equivocadas sobre un caso de vertidos ilegales años atrás. Una mujer que había perdido su puesto, pero no su voz. La encontró en su pequeña casa, rodeada de cajas con documentos y cámaras polvorientas. Le explicó todo, sin adornos. Ella no lo interrumpió. Cuando terminó, Lena solo dijo, ¿tienes pruebas? No, no en el teléfono, me lo quitaron. Hizo una pausa. Pero tengo un perro que me llevó hasta allí, una cueva que huele a pasado, y una historia que si la contamos en vivo, nadie podrá silenciar. Lena no dudó. Sacó una cámara vieja, una linterna y un trípode cojo, y juntos, con Scout al frente, emprendieron el camino de regreso. Esta vez no para callar, sino para encender una luz en el lugar donde tanto tiempo solo hubo sombras. La tormenta llegó sin aviso. El cielo se cerró como una compuerta vieja y la lluvia comenzó a caer con una intensidad que parecía personal, como si el propio bosque estuviera intentando borrar lo que dormía bajo sus raíces. A medianoche, el arroyo al pie de la colina subió medio metro. Una corriente turbia, veloz, arrastrando hojas, ramas y algo más. A la 1 de la madrugada empezaron a aparecer truchas muertas río abajo, flotando boca arriba, con los ojos blancos como vidrio. No era normal, no era natural, y no dejaba lugar a dudas. La colina había empezado a ceder. Lena llegó empapada, con la cámara vieja envuelta en una bolsa plástica y el trípode cojo colgando de un hombro como si fuera un rifle. Lo esencial no era el equipo, era la señal de celular, bastante buena para transmitir, y la decisión de no callarse nunca más.
Colocaron la cámara a pocos metros de la entrada de la cueva. Scout, con su arnés reflectante cubierto de barro, se sentó entre ellos. No ladraba, no se movía, solo observaba, como si entendiera que su papel no era buscar nada, sino proteger lo que ya habían encontrado. Cuando el directo superó los 1000 espectadores, alguien compartió el enlace en un foro de veteranos. Minutos después, empezaron a llegar miles de visualizaciones. Gente del condado, gente de otros estados, gente que no conocía a Mike, pero que reconocía su tono. El tono de alguien que no dramatiza, que solo dice la verdad porque ya no puede callarla. Fue entonces cuando volvió el SUV negro de Evelyn Brooks. Pero esta vez no venía sola. Traía consigo a 2 técnicos uniformados, con maletas de plástico amarillo marcadas con símbolos de contención. Se movían rápido, sin decir palabra, como si ya supieran qué tipo de amenaza se estaba gestando bajo sus pies. Thomas Reed también apareció, empapado, con el rostro desencajado y los ojos de alguien que ha dormido mal muchas noches seguidas. Al ver el trípode y la cámara encendida, perdió la compostura. «Van a tumbar el mercado, Harris», soltó, alzando la voz por encima del sonido de la lluvia. «¿Qué cree que pasa con las hipotecas cuando alguien dice arma química en horario de máxima audiencia?» Mike no respondió. Ya estaba entrando a la cueva. Scout fue delante, guiando cada paso, como si la oscuridad no lo afectara. El agua resbalaba por las paredes de roca, el suelo estaba blando, y el siseo, ese susurro sutil y constante que lo había perseguido desde el primer día, ahora se sentía más fuerte, más vivo, como un enjambre invisible zumbando en el fondo de los oídos. La colina ya no respiraba, exhalaba. Evelyn entró detrás de él, sus pasos eran rápidos pero inseguros. «¡Detente!», gritó. Pero no sonó como una orden, sonó como una súplica, como si el miedo se le hubiera colado entre las costillas y la voz. Mike se giró lentamente. Ella ya no era la mujer imperturbable que hablaba en frases calculadas. Temblaba, no de frío, sino de culpa. «Samuel Kaplan era mi prometido», confesó, con la voz apenas un hilo entre el ruido del agua. Él era parte del equipo que transfirió los cilindros. Cuando la cueva colapsó, quedaron atrapados. El sellado fue una decisión, de él. Mike bajó la linterna. Scout también se detuvo. Sam cerró desde dentro, para evitar una fuga, para que no murieran más. Yo juré que cargaría con todo, con su historia, con su silencio, y con lo que quedaba de él, su sacrificio. Por eso cerré la entrada, por eso pagué con mi carrera, y por eso le pedí a todos que se callaran. La resina que cubría el contenedor principal ya estaba agrietada. El agua la lamía con constancia. Cada gota debilitaba el sellado. Mike enfocó hacia un rincón. Allí, tapado por una lona raída, había un pequeño maletín de metal. Lo abrió. Dentro, un kit antiguo de reparación. Resinas endurecedoras, abrazaderas de emergencia, una guía plastificada con instrucciones mínimas. No era una solución perfecta, no era para alguien sin experiencia, pero Mike no era alguien cualquiera. Había aprendido en guerra que cuando todo falla, uno improvisa o muere. «Si me dices dónde están las juntas principales», dijo sin levantar la voz, «quizá podamos aguantar hasta que llegue un equipo hazmat». Evelyn lo miró con los ojos húmedos. No preguntó nada, solo se quitó los guantes y señaló. Ese gesto, simple, silencioso, la convirtió en aliada, no en víctima, no en culpable, sino en alguien que al fin estaba dispuesta a reparar lo que tantos años quiso enterrar. Trabajaron juntos. Uno sostenía, el otro aplicaba. Cada movimiento contaba. Cada minuto el agua subía un poco más, y el siseo crecía. Afuera, Reed había dejado de gritar. Se había convertido en algo inesperado, un guardia involuntario, deteniendo a los curiosos que empezaban a llegar, guiados por la transmisión.
Por una vez, usaba su autoridad para proteger, no para ocultar. Scout, tumbado a la entrada, vigilaba como un centinela. Cada vez que el zumbido cambiaba de tono, alzaba la cabeza, como si midiera el tiempo, como si supiera exactamente cuán cerca estaban de un punto sin retorno. Mike selló la grieta con la resina, ajustó abrazaderas, colocó cuñas hechas con madera húmeda que Evelyn había recogido de un rincón. Las instrucciones eran mínimas, pero su instinto era más fuerte. Hubo un momento, apenas un latido, en que todo quedó en silencio. No era paz, era la respiración contenida de la colina, una especie de pausa antes del desenlace, una tregua. Mike bajó la herramienta, miró a Evelyn. Podemos ganar tiempo, no mucho, pero suficiente. Ella asintió, y en sus ojos, por primera vez, había algo que no era culpa, era esperanza. Esperanza de que esta vez el silencio no sería lo que lo salvaría, sino lo que finalmente debía romperse. El amanecer llegó con el murmullo de hélices sobrevolando el valle. El cielo seguía nublado, pero la tormenta había pasado, y en su lugar quedó esa calma espesa que suele seguir a una noche intensa, como si la tierra misma necesitara tomar aliento. El eco de las sirenas rompía de vez en cuando ese silencio, recordándole al pueblo que, esta vez, algo muy real había estado a punto de despertarse bajo sus pies. El equipo de emergencias del Estado llegó en vehículos cerrados, sin logos visibles, pero con los protocolos perfectamente engrasados. Tomaron el control de la zona sin confrontaciones, con eficacia quirúrgica. Desplegaron una carpa de descontaminación, sellaron la entrada de la cueva con polímeros de última generación y colocaron sensores para garantizar que ningún compuesto volátil se filtrara al exterior. Lo que el miedo había tapado a golpes de clavos y tablas, ahora quedaba asegurado con tecnología y transparencia. Esa mañana, los titulares fueron medidos. El noticiero estatal habló de un hallazgo de material histórico peligroso, contenido sin daños civiles, y agradeció la rápida actuación de un ciudadano veterano que priorizó la seguridad pública sobre su comodidad personal. El pueblo, contra todo pronóstico, no se desmoronó. La panadería cerró 2 días, la escuela también. Se colocaron vallas de seguridad junto al arroyo, se iniciaron análisis en los pozos y se abrió una colecta comunitaria para renovar los filtros de agua de todo el sistema local. La gente acudió, trajeron termos de café, herramientas, incluso bocadillos para los técnicos. Porque cuando la verdad se dice a tiempo, incluso lo terrible se vuelve soportable. Lo que destruye no es el hecho, es el silencio. Claro que hubo consecuencias. Thomas Reed, el sheriff que había intentado callar lo que ya no podía esconderse, fue suspendido temporalmente por obstrucción. Nadie lo celebró, pero tampoco lo defendieron con demasiada fuerza. Una mañana, su casa apareció con 2 carteles pegados en la reja. Uno decía, traidor, el otro, héroe. Ambos eran anónimos. Ambos, probablemente, escritos por personas que se conocían. Porque los pueblos pequeños son expertos en repartir culpas y perdones al mismo tiempo. Evelyn Brooks, por su parte, no se escondió. Salió ante las cámaras, sin gafas oscuras, sin guión, con la voz algo quebrada, pero sin evasivas. Contó la historia de Samuel Kaplan. Lo nombró en voz alta por primera vez en décadas. No pidió perdón, tampoco buscó absolución. Solo pidió una placa con su nombre junto a la entrada de la cueva. Para que nunca más se olvide, dijo que el silencio, a veces, mata más que el ruido. Mike Harris rechazó todas las entrevistas largas, no por desconfianza, sino porque nunca hizo lo que hizo para salir en televisión. Aceptó, eso sí, un gesto que para él tenía valor real. El ayuntamiento le entregó a Scout una medalla de servicio comunitario, una pequeña pieza de latón con el emblema del condado y la fecha grabada. Él fue el primero en saberlo, dijo Mike, acariciándole suavemente la cabeza mientras Scout cerraba los ojos con ese suspiro profundo que los perros hacen cuando se sienten seguros. Con parte del fondo que el Estado destinó a la remediación, Mike y Lena impulsaron la creación de un centro de entrenamiento K9 para búsqueda y rescate. No era grande, no tenía carteles luminosos, pero funcionaba. En un lateral de la entrada, una pequeña placa rezara:
Luz de cueva. Porque allí, alguna vez, una cueva quiso tragarse un secreto, y fue la luz la que lo impidió. Para quienes habían seguido la historia desde el principio, desde la grieta entre piedras, pasando por la transmisión nocturna y la tensión con las autoridades, el final no fue un espectáculo, fue un alivio. Una confirmación silenciosa de que la verdad, aunque incómoda, tenía al fin un lugar al sol. Los motivos de cada uno quedaron expuestos sin caricaturas. Mike actuó porque había aprendido que la responsabilidad no se jubila ni se firma con un despacho. Evelyn porque el amor y el miedo a veces se disfrazan de sentido común. Y Reed porque hay personas que confunden el orden con la verdad y solo entienden la diferencia cuando ya es tarde. Y esa complejidad, ese tejido humano hecho de errores, de heridas y también de valor, fue lo que sostuvo la emoción mucho después de que las cámaras se apagaran. Pasaron semanas. Una tarde, Mike volvió a la colina con Scout. No llevaba mochila, ni herramientas, ni linterna, solo el silencio. Se detuvo frente a la nueva roca que ahora sellaba la entrada de la cueva. Sobre ella, una placa limpia sencilla. Samuel Kaplan. 1939-1963. Mike se agachó, sacó una moneda de su bolsillo y la dejó en una pequeña repisa natural junto al musgo. Era un gesto viejo, un homenaje de soldados a soldados, una forma de decir, fuiste visto, y no estás olvidado. Scout olfateó el aire, se quedó quieto unos segundos, y esta vez no encontró nada más que el aroma a pino y a lluvia vieja. La cueva estaba cerrada, el secreto ya contado, el valle respiraba de nuevo.